Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a trabajar sobre las tres técnicas que nos requieren de una intervención con públicos. Como les había mencionado, la parte de la encuesta la vamos a trabajar los 4 días de la siguiente semana debido a su extensión, tanto en un grupo focal como en una entrevista, y quiero hacer esta aclaración, por favor, que al revisar los trabajos han habido algunos detalles, voy a decir tal vez comunes, no entre todos, pero sí entre algunos grupos. Y hay que tomarlos en cuenta y prefiero hacer la observación para todos para que también quede claro. A ver, primero que nada, el objetivo de la investigación de mercados no puede ser un objetivo de ventas o un objetivo estratégico de marketing. ¿A qué me refiero con esto? El objetivo de la investigación de mercados bajo ninguna razón podría ser vender el producto, incrementar la misma, generar una demanda, generar la comercialización, ventas, introducir el producto a un determinado mercado, etcétera. Es decir, no puede ser un verbo o una acción que me denote ingresar a un mercado, ¿sí? Y de pronto vender, posicionar la marca, posicionar el producto. No, no puede ser. ¿Por qué razón? Porque como les digo, esos son objetivos, por ejemplo, de ventas, objetivos de marketing, que buscan justamente que las personas conozcan el producto, se enamoren de la marca, compren, de pronto incrementar las ventas, mejorarlas, posicionar marca, posicionar empresa, posicionar producto, hacer una gestión de comunicación corporativa, trabajar sobre comunicación integral, es decir, cuál sea la estrategia que nosotros trabajemos, ¿sí? Cuál sea la estrategia que nosotros trabajemos en son de vender o comercializar o algo que ya tenga que ver con la intervención o el ejercicio del producto mismo en el mercado, no es un objetivo de investigación de mercado. Entonces, cuando nosotros planteamos este tipo de objetivos, lastimamos por completo al- a la técnica que estamos utilizando. ¿Por qué razón? Porque claro, como les dije, las preguntas de las técnicas, por ejemplo, en una entrevista, en un grupo focal o en una encuesta, que es lo que vamos a ver la próxima semana, tienen que estar alineadas con el objetivo y claro que sí también con el objeto de investigación. Entonces, si mi objetivo de investigación es dar a conocer el producto al mercado, por ejemplo, mis preguntas van a estar enfocadas ¿a qué? A preguntarle, ¿alguna vez ha visto este producto? ¿Le gustaría comprarlo? ¿Dónde le gustaría comprarlo? Es decir, ya estoy entrando a un ámbito más de hacer dar curiosidad. El objetivo de investigación de mercados es un objetivo que pretende generar información, no provocar algo. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, bajo la misma idea, ¿no? Dar a conocer no sé, digamos, un café hecho de X planta. Entonces yo podría cambiar ese objetivo, que no es de investigación, sino más bien es un objetivo de marketing, y podría ser determinar, ¿sí?, las preferencias de consumo de café de la ciudad, de los ciudadanos paseños. Entonces ahí yo voy a ver, por ejemplo, qué tipo de café les gusta, cómo les gusta, si más oscuro, más claro, más tostado, si les gusta instantáneo, si no les gusta instantáneo, etcétera. Es decir, yo voy a determinar algo que no conozco y necesito conocer para que luego yo pueda justamente con mi producto complementar o sustentar o mejorar ese ámbito que yo no conocía para que mi producto sí efectivamente más adelante tenga éxito, pueda ser vendido, se posicione muy bien, la gente me recuerde. Es decir, primero yo tengo que investigar,
algo que yo no conozco para posteriormente recién trabajar sobre un objetivo de ventas o marketing. Y este es un error, como les digo, que se ha cometido en sus documentos y eso he podido evidenciarlo. Vean sus correcciones. Están trabajando objetivos de ventas u objetivos de marketing. Y ahí está, como les digo, el problema porque después, cuando uno revisa el cuerpo, la estructura de las preguntas están muy dispersas o efectivamente están apuntando a el, un determinado público para venderle algo o para dar a conocer algo. Y no funciona así, chicos, ¿sí? No funciona así. Esa es la primera observación fuerte que puedo darles al respecto. Entonces, modifiquen sí o sí su objetivo. No todos modifiquen a los que les he mandado la corrección en esa parte. Algunos sí han trabajado sobre el objetivo, que es justamente determinar si hay demanda, investigar si al público le gustaría, investigar si en el mercado alguien más está haciendo lo que ustedes, que son justamente objetivos más, digamos, acordes a lo que nosotros necesitamos trabajar en este ámbito, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ahora bien, el, la otra observación, y esto se ha dado el día ya de ayer, es con el tema de los grupos focales. Parece que no, lo propio, no todos, pero en algunos casos no ha quedado muy claro. Quiero hacer justamente esta observación. Punto número uno. La tarea, que sí, la gran mayoría lo hizo así, la tarea era generar dos grupos focales, chicos. ¿Sí? Esa era la tarea. Generar dos grupos focales. Por lo tanto, ¿qué implicaba? Que íbamos a tener dos grupos de preguntas, ¿sí? Porque no podían ser la misma lógica. Y eso es lo que yo quería que ustedes practiquen, ver si ha sido clara la explicación. ¿Cuál era la explicación como tal? En una diada o en una triada, al ser un ejercicio de contacto individualizado o mínimo, en el caso de una triada, las preguntas nos dan la chance a qué? A que las respuestas puedan ser más extensas por la característica de que no existe un debate como tal, o no existen varias personas que van a responder las preguntas al mismo tiempo. Entonces, al ser una diada o una triada, nosotros podemos hacer preguntas más extensas. Punto número uno. Y en su contraparte, una mini o un estándar justamente se comportarían como preguntas más sesgadas, les dije. En ningún momento les dije preguntas cerradas, que es totalmente diferente, chicos. Varios, lo que he visto es que en un grupo, en una diada o en una triada me han colocado preguntas abiertas, bien hechas, y cuando han hecho diada, o perdón, mini o estándar, me han puesto preguntas cerradas. No, chicos, no, bajo ningún esquema. Yo les había mencionado que se pueden utilizar preguntas mixtas, es decir, preguntas cerradas que den lugar a volverse abiertas bajo una lógica de explicación o aclaración. Pero en muchos casos, sus preguntas cerradas no dan lugar a eso. Porque es como que te gusta el calor, sí, ¿por qué? Ya, funciona. Pero de pronto les preguntan, por ejemplo, cuando hace sol, ¿les gusta más, no sé, digamos, pasear o estar en la sombra? Pasear. Ah, ya, listo. Y ya fue, ¿no? Entonces, hacer preguntas cerradas no sirve. ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está la lógica de que cada persona va a emitir un propio juicio, una propia idea? Y que muy probablemente entre ellos puedan decir, oye, pero a mí no me gusta esto, pero es que yo he visto esto, pa, pa, pa. Es decir, entre ellos mismos, entre el grupo focal, tienen que hablarse de sus propias ideas, por si acaso, chicos. Entonces, a mí me gusta el rojo, el calor y que no haya viento. El otro va a decir, a mí me gusta el calor, el rojo y que no haya viento. Conclusión, les gusta el rojo, el calor y que no haya viento. Listo, y se acabó. No, eso se hace en una encuesta.
Por eso en una encuesta las preguntas más bien son cerradas, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esa situación, ¿vale? Mucho ojo con esa situación. Por lo tanto, una vez más, prohibido utilizar preguntas cerradas en una entrevista o en un grupo focal, ¿vale? En el peor de los casos, las preguntas tienen que ser mixtas, es decir, se tienen que abrir las preguntas cerradas después de su primera intervención. ¿Ya? Entonces, eso también es un punto que he observado el día de ayer en algunos que han cometido ese error. Ahora, de pronto les dije, su grupo focal puede llegar a durar hasta incluso 4 horas, dependiendo la cantidad de preguntas, la cantidad de personas, etcétera. Pero en ningún momento, y eso es algo que me llamó también la atención de un par de grupos, y también vale la pena aclararlo, es que cuando me han entregado el documento de la entrevista, me han dicho, vamos a entrevistar a esta y esta persona por estas razones. Está bien, se acepta. Pero son personas que pueden hablar por otros, conocen un entorno, entonces pueden emitir una opinión más grande. Pero de pronto cuando entramos al grupo focal, usan a los mismos. Me dicen, vamos a hacer un grupo focal, una diada o una triada con estas personas, y usan a los mismos de la entrevista. En otras palabras, lo que me están diciendo es, a ver, primero, los van a entrevistar y luego les van a hacer una diada, por ejemplo, o una triada. Ya no tiene sentido, ¿cierto? O sea, entonces, ¿para qué los hemos entrevistado? Si igual nomás les vamos a hacer una diada o una triada. Punto uno. Punto dos, en ningún momento yo les he dicho que la diada, la triada, la mini, la estándar, una gang test, una organoléptica, etcétera, en ningún momento yo les he dicho que estos grupos focales se realizan con personas representativas. Les he dicho, esto se realiza con personas que forman parte de un segmento específico. Es decir, que en el análisis del sujeto de investigación se supone que debería estar justamente un, una persona X. Es decir, yo no quería ya nombres, porque en realidad, ¿quiénes tenían que formar parte de esto? Un segmento del que ustedes han trabajado para el primer parcial. Me han obtenido unos perfiles extensos, bueno, no todos, ya deberían haber corregido ya a esta altura del partido. Tenían que tener unos perfiles bastante específicos y grandes, donde de esos perfiles yo tenía que ahondar y buscar grupos específicos de personas para trabajar justamente el grupo focal. Entonces, en ningún momento les dije, son personas representativas, uno o dos, pueden usar a las personas de su entrevista, bajo ninguna circunstancia. En algún caso, algún grupo que hizo, no, no usó a las personas que iba a entrevistar, pero para el grupo focal, especialmente para lo que es diada y triada, me mencionaron a personalidades que van a poder emitir juicios o a dueños de algún negocio. No funciona así. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo, por ejemplo, el desarrollo de un producto, de un servicio industrial, es decir, un producto intermedio que lo vayan a utilizar otras empresas, como para que su grupo focal sea hecho con empresas. Sus productos de la mayoría de ustedes son o de consumo o de compra. Ustedes mismos acuérdense cuando han hecho el trabajo. Eso implica que hay que trabajar con la gente, con el público en general. Entonces, de esos segmentos, como les decía, tenemos que buscar características específicas de personas que vayan a formar parte del grupo focal. Y por ninguna razón, estos pequeños segmentos que estamos armando deberían contradecir al segmento grande que hemos trabajado en el primer parcial. Tiene que formar parte de. ¿Listo? Entonces, por favor, tienen que corregir sí o sí. Y ahí es donde las preguntas de investigación, por obvias razones, son tremendamente afectadas. Porque si yo digo, yo voy a trabajar con esta personalidad, por ejemplo, con este chef, con este youtuber, etcétera, las preguntas se las estoy orientando a esa persona y no, pues no funciona así. ¿Por qué? Porque yo les he mencionado también algo muy importante. La diada y la triada no se hacen una sola vez a una sola persona. La diada y la triada se hacen varias veces con el mismo cuestionario a diferentes personas. ¿Por qué se realiza una diada y una triada? Porque no los podemos juntar por alguna razón en un mismo momento y en un mismo lugar a todos. Entonces se realizan diadas y triadas
¿sí? Varias veces hasta alcanzar un número al menos equiparable a una mini, es decir, unas 5, 4 o 5 personas, es decir, 4 o 5 diadas o en su defecto 2 o 3 triadas. Para alcanzar un número de personas a quienes hemos hecho el ejercicio y poder obtener conclusiones del estudio. En el caso de una mini, puede funcionar una o dos minis, y en el caso de un estándar, como les decía, puede funcionar un estándar. Y existen ocasiones muy particulares, como cuando se trabaja, una vez más les aclaro esto, una organoléptica, donde la mini o la estándar, más que todo la mini, se puede realizar unas 20, 30 veces, pero al mismo tiempo, en el mismo lugar, etcétera, ¿sí? Entonces sí se puede hacer eso, claro que sí, pero los fines son un tanto diferentes, ¿ok? Entonces, por favor, todo eso tienen ustedes que tomar en cuenta para las correcciones de los trabajos que me han entregado ayer. Hay grupos que no han cometido estos errores, entonces simplemente que quede como aclaración para ustedes. Pero para los que sí han cometido esos errores, chicos, por favor, tienen que corregirlo, mejorarlo para poder entregar el- los trabajos que corresponden para el documento final de aquí a 2 semanas. ¿Ya? Ya tienen que hacer las correcciones. Ahora bien, yo les había mencionado, y esto lo quiero hacer público porque tengo que disculparme yo les había mencionado que el trabajo, una vez que ustedes lo corrijan, ya tienen que ponerlo en práctica. Eso no quiere decir que yo estoy ajeno a las correcciones, es decir, ustedes pueden mostrarme sus correcciones, claro que sí, siempre y cuando esté dentro del horario en el que habíamos quedado, ¿sí? Existe un grupo, solo uno de todo el curso, que me ha enviado una corrección y yo me disculpo públicamente con el grupo debido a que por factores laborales y de tiempo durante el día de ayer y ayer no pude hacerle la corrección. Le voy a hacer la corrección hoy mismo para que pueda trabajar ya con ese documento corregido, ¿ok? Entonces yo pido disculpas al grupo y hoy mismo le voy a mandar las correcciones. Y a los demás grupos los insto a que justamente corrijan sus trabajos y me manden. Pero háganlo, por favor, en el tiempo prudente. ¿A qué me refiero? Que si yo les digo, ejemplo, el lunes me entregan el trabajo final, cuidado, toditos me estén mandando hoy día. Eso ya no tiene pues sentido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el trabajo final se lo va a entregar de aquí a 2 semanas. Entonces tienen un tiempo más que suficiente como para poco a poco corregir, mostrarme. Obviamente eso ya es voluntario. Tampoco es que tienen que hacerlo, es voluntario, chicos. Pero si no lo hacen y cometen algún error, piensen que, pues claro, en el trabajo final van a tener una desventaja fuerte al respecto, ¿no? En cambio, si ustedes corrigen, eso les va a ayudar a qué? A que al menos estructuralmente el documento esté bien. Ya, claro, la parte de análisis, conclusiones de los estudios, todo, ahí puede que llegue tal vez a existir algún error de análisis, de recopilación, etcétera. Pero si ya, digamos, no es tan fuerte como que estructuralmente esté mal. Imaginémonos lo que ha sucedido entre anteayer y ayer con sus trabajos. Como les digo, en lo que reviso, encuentro que hay una falla en el objetivo de investigación. Para el trabajo final eso no puede suceder. En el trabajo final automáticamente se anula esa parte de la técnica. ¿Por qué? Porque si el objetivo está mal, el resto de los elementos están mal alineados a ese objetivo. Entonces ya ni siquiera hay que revisar la técnica. Entonces tiene que estar bien, chicos. ¿Dale? Por eso también les había mencionado y les hago recuerdo esto último y ya con eso comenzamos a trabajar lo que nos toca hoy. Solo, bueno, no es otra vez, no es obligatorio, pero solo un grupo me ha incluido a su grupo de WhatsApp. Bueno, desde que me ha incluido tampoco es que han charlado, no han debatido, no se han reunido, tampoco han hecho nada. Yo no he visto movimiento en ese grupo de WhatsApp, pero al menos estoy ahí. Entonces asumo que si en algún momento tendrán alguna consulta, me la efectuarán mediante ese grupo. O como con este grupo que me he disculpado el día de hoy, me pueden escribir por privado
para que yo les haga la correspondiente solución a sus consultas o dudas o correcciones en este caso que puedan llegar a tener. Nos pueden incluirme a un grupo como pueden escribirme directamente de forma personal, ¿ya? Y respecto de escribirme de forma personal, esto va enganchadito. Chicos, también una vez más la aclaración, por favor, porque he recibido estos mensajes en estos últimos 3 días que hemos estado trabajando un poquito fuerte, donde el encargado de grupo me dice, por favor, el día de hoy otro de mi grupo va a tener que subir el trabajo porque yo no puedo, porque tengo una actividad. O de pronto un grupo no ha subido un trabajo y me han escrito y me han dicho, el jefe no ha subido el grupo. Entonces, denos oportunidad porque no lo ha hecho, nos ha fallado el jefe de grupo. Chicos, por favor, no corresponde. Cuando yo les he dicho la primera clase, formen sus grupos y coloquen quién es el encargado es solamente, y esto lo vuelvo a aclarar, el encargado es solamente la persona con quien yo voy a coordinar en caso, o la persona que puede coordinar conmigo, en caso de que pasase algo con el grupo, con algún trabajo o alguna situación muy particular, ¿no? Como que el jefe de grupo, por ejemplo, me puede escribir para decirme, de los tres que somos en mi grupo, solo uno está trabajando, o sea, yo, nadie más. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de coordinación, claro que sí, yo les voy a atender, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero a ver, chicos, eso tampoco quiere decir que solo el jefe de grupo puede hacer estas cosas o debe hacer estas cosas. Claro que no. Yo les dije, todos los miembros de los grupos son responsables al 100% de lo que suceda en el grupo, no solo el encargado. Entonces, si el encargado por alguna razón no entra a clases, no trabaja, o tal vez como lo que sucedió, no puede subir algún trabajo y demás, chicos, el resto del grupo tiene que ser responsable y realizar el trabajo. No esperen a que el jefe de grupo haga o no haga algo, porque una vez más, los jefes de grupos conmigo en mis materias no son pues los encargados de subirme trabajos, hacerme las consultas. No, cualquiera del grupo tiene que hacerlo. Es el trabajo de todos en realidad. ¿Ok? Entonces eso por favor que quede claro. El encargado de grupo no es el responsable de solamente subir trabajos, pedirme permiso, informarme, claro que no. ¿Qué pasa si el jefe de grupo más bien es la persona que está fallando, que está siendo, digamos, irresponsable? Ah, bueno, entonces en ese caso, él, cualquiera del grupo es libre de escribirme y decirme, el encargado de grupo no está trabajando, no está siendo irresponsable, pero quiere que pongamos su nombre en la carátula. Y yo les diré, no, no lo pongan, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Ustedes hagan lo que tienen que hacer y dedíquense a cuidar también sus notas. No tienen por qué regalárselas a nadie. Entonces, todas esas situaciones, chicos, tenemos nosotros que observar y cuidar. Mencionado todo esto, ahora sí, finalmente comenzamos con lo que es la primera técnica del día de hoy, la revisión documental. La revisión documental es una técnica de investigación de mercados, bueno, ya les dije, todas comienzan así, ¿no? Es una técnica de investigación de mercados que nos permite obtener información bibliográfica o, en su defecto, con referencias bibliográficas, que no necesariamente es lo mismo, porque habíamos dicho que una fuente terciaria es una fuente bibliográfica, pero una fuente secundaria puede llegar a caracterizarse por un documento que yo voy a emplear para hacer una revisión y observación, ¿ya? Entonces puede ser bibliografía o puede ser referencia bibliográfica, aquello que yo estoy obteniendo en una revisión documental. ¿Ok? Entonces eso, por favor, para tomarlo muy, muy en cuenta. Una vez más, es una técnica de investigación de mercados que me permite obtener información a partir de una fuente bibliográfica o referencia bibliográfica. ¿Para qué? Obviamente para alinearlo con lo que yo estoy
buscando investigar. ¿Listo? Entonces, esa es una revisión documental. Ahora, esta revisión documental tiene algunos nombres similares, sinónimos en realidad, que ustedes no pueden llegar a encontrar en alguna traducción de algún libro. Algunos le llaman a la revisión documental investigación documental, ¿sí? No hay ningún problema. Algunos autores también le llaman eh, revisión textual o investigación de documentos, que es lo mismo. Y finalmente, la otra forma de llamar a la revisión documental es justamente la investigación bibliográfica, ¿ya? Entonces, estas traducciones, dependiendo, como les decía, el autor y dónde se hace la traducción, significan exactamente lo mismo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una revisión documental, como les decía, lo que vamos a hacer es, en pocas, utilizar fuentes secundarias o fuentes terciarias. Y esto tiene que estar muy claro en nuestras mentes. Si son fuentes secundarias o terciarias, implica que son documentos que ya han sido creados por alguien más. ¿Listo? Son documentos que ya han sido creados por alguien más. Si ya han sido creados por alguien más, chicos, quiere decir, muy importante, quiere decir que alguien lo ha investigado, alguien ha sacado conclusiones. ¿Sí? Ejemplo, ayer por casualidad revisaba, hacía, ¿no? Una revisión documental de algunos documentos del repositorio de la universidad. Y con grata, no con grata, en realidad con un poco de sorpresa, todavía no sé si mala, porque tengo que hacer una revisión profunda, he encontrado una tesis de ingeniería industrial de la UNSA, en la que el producto que ellos están desarrollando es, vamos a decir, un 90 a 95% similar al producto que uno de los grupos de ustedes está desarrollando. Puede ser casualidad, puede ser. A veces tendemos a pensar en algo que creemos que es innovador, pero no lo es. Pero claro, ¿dónde se va a ver la diferencia? Que si bien hemos pensado tal vez en un mismo producto, las técnicas de investigación ya no serán las mismas, ¿no? Así que interesante. Entonces, fíjense que a mí la revisión documental, por ejemplo, me sirve para evaluar el grado, ¿sí?, de innovación que ustedes han tenido al pensar en sus determinados productos, ¿no? A veces, y es muy común, chicos, utilizar la revisión documental y transformarla en nuestra fuente primaria bajo la lógica de que esta información nadie la conoce, solo yo. Y como nadie la conoce, solo yo, entonces voy a desarrollar mi documento tal cual, como si nadie lo conociese, olvidando el detalle que todos tenemos acceso a las fuentes documentales. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Pero en una investigación de mercados, ¿para qué me puede llegar a servir a mí una fuente o una revisión documental? Fíjense. Primero que nada, con algo que ya hemos venido dialogando desde que hemos comenzado a hablar de la estratificación. Cuando ustedes comiencen a estratificar, de entrada tienen que hacer una revisión documental, porque tienen que buscar, por ejemplo, datos en el INE, en el armario de la municipalidad, en el Banco Mundial, en algún estadígrafo de algún ministerio, de alguna página, de alguna revista, de algún periódico, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que buscar datos que nos permitan a nosotros estratificar nuestro mercado. Entonces ya estamos haciendo revisión documental. Estamos buscando una vez más datos generados o un trabajo de investigación realizado por otro investigador previo a nosotros, que a nosotros nos va a servir también para modelar nuestro estudio. Y ojo, con esto no estoy queriéndoles decir en el ejemplo que les daba, ¿no? Vamos a imaginarnos que esta tesis de ingeniería industrial
es tal cual el trabajo que ustedes están realizando. Eso no es utilizar información para nuestro beneficio, eso es plagiar, ¿ok? Es distinto. Yo puedo decir, a ver, según el informe que yo he visto, digamos, en esta tesis, productos como este llegan a ser altamente aceptados en la ciudad de La Paz, está en su proceso productivo y demás. Pero este trabajo ha sido realizado en 2017. ¿Qué habrá pasado los últimos 5 años? ¿Será que las personas todavía demandan algo así? Entonces yo podría reorientar mi estudio para tratar de determinar la actualidad de aquel producto, ¿no? Es decir, si sigue siendo vigente los posibles gustos que tengan las personas por estos y por ende poder luego desarrollar nuevamente el producto para comercializarlo. Pero claro, eso con un paréntesis muy grande. Eso lo haríamos en caso de que efectivamente querramos desarrollar el producto. Pero como no es nuestro, o sea, como no es nuestra lógica en la materia, bueno, entonces en ese caso, ¿no? En ese caso, no funcionaría para nosotros hacer algo así. Pero lo que quiero que entiendan es que así funciona una fuente secundaria. No para copiar, sino para mediante esa información, llegar a unas nuevas luces de investigación que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué usos nosotros le podemos dar en la investigación? Uno, ya les dije, utilizar datos estadísticos para hacer, por ejemplo, una estratificación de mercado. Pero eso solamente es respecto de esa parte de la investigación, es decir, cuando estamos haciendo el prediseño. Pero ahorita que nosotros ya estamos en el diseño, ¿para qué nos podría servir? Alguien me puede decir, para hacer una muestra poblacional. Sí, pero todavía no hemos llegado a esa técnica. Ahorita queremos usar la técnica de la revisión documental para hacer investigación de mercados, imaginándonos que no vamos a hacer entrevista, no vamos a hacer grupo focal, no vamos a hacer encuestas. Entonces, ¿para qué serviría una revisión documental si queremos usar la técnica en sí misma como fuente de investigación? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Lo que nosotros vamos a hacer, como les decía, es analizar comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a buscar documentos como esta tesis, si es útil, donde se haya hecho un estudio, por ejemplo, sobre la competencia directa e indirecta que hoy en día existe en el mercado y qué hacen y cómo lo hacen. Y revisar un documento que tenga esta información, pues queda de maravilla, porque eso es muy importante para el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, sí, nosotros podemos llegar a determinar que esta información va a ser útil, ¿no? Va a ser útil para nosotros. Entonces, debemos desarrollarlo de esa forma, ¿ok? Para ese fin. ¿Qué también podemos utilizar nosotros respecto de esta técnica? Buscar información que nos permita a nosotros analizar el comportamiento de un determinado mercado a partir, como yo les decía, de algún dato. Ejemplo, los últimos 5 años en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ha existido un boom en la creación de productos nuevos con características, digamos, suntuarias. Ya, muy bien. Entonces, hoy en día en La Paz se está demandando productos con características suntuarias. Por lo tanto, ¿será que mi producto, que no había sido suntuario, de hecho yo lo estaba planificando más para que sea estilo, digamos, de consumo masivo, ¿será que llega a tener éxito? Entonces, esta información que yo estoy recopilando a partir de la revisión de documentos me va a ir dando ciertas luces para ver si lo que yo estoy haciendo va o no llegar a ser, digamos, significativo para el entorno e incluso me puede indicar que tal vez no valga realmente la pena, ¿no? Realizar este tipo de estudio, este tipo de producto, desarrollarlo. Tal vez no vale la pena. ¿Listo? Entonces, para eso también lo utilizaríamos. ¿Ya? A ver, vamos a ver con un poquito más de calma qué otras utilidades podría tener.
Pero antes de continuar, es preciso que nosotros mencionemos los tipos de fuentes de información que nosotros podemos consultar. Porque a veces, y esto es muy común, chicos, cuando pensamos en una fuente de información, se nos viene a la cabeza esta extraña lógica de que solamente es de un libro o de una revista o algo así. No, esta fuente puede ser sin ningún problema una fuente de video, puede ser una fuente, no sé, de un grabado con una pictografía, digamos, un grabado en una pared de aquel entonces, de la época, digamos, de antes de que el ser humano cobre conciencia de su existencia, ¿no? No hay ningún problema, las pinturas rupestres me refiero. Sí, puede ser, ¿por qué no? Entonces, a ver, ¿qué fuentes de información obviamente ya más técnicas a nosotros nos sirven dentro de lo que es la investigación de mercados? La fuente audiovisual, primeramente, ¿no? Es decir, hoy en día, gracias a la tecnología, podemos tener acceso a lo que son videos, ¿no? Son grabados, noticias. Hoy en día el Facebook, peor todavía, ¿no? Es mucho más grande, mucho más importante, digamos, en términos de la presentación y acceso a las diferentes noticias. Si no fuera la televisión, por muchas décadas, en realidad, no hubiésemos estado nosotros conectados y sabiendo lo que estaba pasando alrededor del mundo. Antes de la existencia de la radio y la televisión, teníamos, por ejemplo, la lógica de enterarnos lo que pasaba al otro lado del mundo 2, 3, 4 meses después de lo que había sucedido. Hoy en día, gracias a esta innovación, digamos, podemos ver en vivo lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Podemos ver en vivo. Entonces, es sumamente importante las fuentes audiovisuales. Y no solo la televisión, como les decía, ¿no? Hoy en día, gracias al Internet, podemos también utilizar podemos observar, perdón, las fuentes audiovisuales en vivo en distintos momentos, ¿no? En distintas partes del mundo bajo distintas plataformas. YouTube, Facebook son algunos ejemplos de ellas, que podemos ver noticias alrededor del mundo, programas que están sucediendo, por ejemplo, documentales de alguna situación, de alguna, eh, por ejemplo, de alguna empresa, ¿no? Que está sacando algún documental respecto de sus actividades. Entonces, efectivamente, esta técnica hoy en día es sumamente importante. Ahora, para ponerlo en un documento, para introducirlo dentro de lo que es el trabajo, digamos, de investigación, claro, es posible. La investigación de mercados generalmente se genera en un documento físico e introducir videos ya no tiene ninguna lógica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se le hace pues un análisis referenciado junto con su link. Y para eso es que al final de cualquier documento de investigación siempre va a haber un subtítulo que diga bibliografía. Siempre va a haber un título que diga bibliografía. En este título que va a decir bibliografía, vamos a incorporar la dirección, ¿no? del video para que pueda ser observado y a partir de esta situación nosotros podamos pues evidenciar la existencia del video para posterior revisión. En este caso a mí me tocará hacer esa revisión también para ver cómo han analizado esa información. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en la que funcionaría la audiovisual. Pero es sumamente importante, como les digo, y una de las más utilizadas el día de hoy. Otra fuente de información en esta categoría, justamente ya la hemos hablado, es la bibliográfica. Pero ojo, cuidado. Un punto es usar bibliografía de un libro como tal, escrito por un autor como el que vemos en pantalla, digamos, un marketing 4.0, aunque bueno, hoy en día esto ya está no obsoleto porque sí ha sido complementado, no reemplazado por un marketing 5.0, también de Philip Kotler. Pero por ejemplo, yo les digo, chicos, vamos a imaginarnos que estamos en otra materia, ¿no? Necesito que me desarrollen una estrategia lo más actual posible
del marketing. Entonces alguien podría tomar, por ejemplo, el marketing 5.0 y decir, muy bien, yo voy a trabajar sobre las 5 tácticas del marketing 5.0 para desarrollar mi estrategia. Y alguien va a decir, pero es que, a ver, y ahí es donde juega el investigador, ¿no? Mi amigo va a trabajar sobre las 5 tácticas, ¿no? Pero si yo hago lo mismo, medio que no va a funcionar. O sea, va a ser una copia-pega. Entonces yo me voy a ir al otro libro, al 4.0, un libro antes. Y en lugar de desarrollar las tácticas, voy a desarrollar, por ejemplo, un estudio sobre el modelo derivado del AIDA, sobre las 5 A's y la zona cero o la zona negativa. Y sobre eso voy a desarrollar mi estrategia. Entonces, fíjense que nosotros podemos utilizar las fuentes bibliográficas como una forma de tomar la teoría para ponerla en práctica en un caso particular. Esa es la idea, digamos, de utilizar fuentes bibliográficas en una parte más de estrategia. En algo que corresponde más a la investigación de mercados, chicos, lo que nosotros tenemos que hacer es no buscar teorías que se puedan aplicar, ¿no? Como las 4P, las 5P, las 7P, las 9Ps, las 5A, las 6Rs. No. En lugar de buscar información, como les digo, que nosotros podamos usar de forma estratégica, en investigación de mercados lo que hacemos es buscar en estos libros algunos guiños respecto de lo que nosotros queremos trabajar. Y a veces los vamos a encontrar. La mayoría de los libros que tienen que ver con el mundo del marketing y las ventas, ¿no? Les digo la mayoría, pero no son todos, pero sí la mayoría de los documentos tienen casos, nos enseñan a partir de casos, ya sea casos de éxito o casos de fracaso. Generalmente estos casos, ¿sí? Son los que nosotros en investigación de mercados tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque si ya un autor de un documento, de un libro, de un texto, nos está mostrando que el producto, por decirles, ¿no? Volviendo a mi ejemplo de anteriores clases, milanesas de paloma, de carne de paloma, no va a tener éxito porque no le importa al público, no le interesa, no le llama la atención, le parece asqueroso, etcétera. Efectivamente, no tiene pues tampoco ninguna lógica que yo trabaje en desarrollar un producto así. Si yo ya sé que no va a poder tener éxito, pero ojo, mucho cuidado, porque esto hay que tomarlo con pinzas. Si alguno de ustedes me dice, he encontrado un libro que dice que las milanesas de carne de paloma tienen éxito y por eso yo concluyo que mi producto también va a tener éxito, yo le voy a decir, ¿dónde ha sido escrito ese libro? Y me va a decir, por decirles, ¿no? En Estados Unidos. Mi siguiente pregunta será, ¿y Estados Unidos es un mercado como el de Bolivia? ¿Qué características tienen los consumidores de milanesas de carne de paloma en Estados Unidos, razón por la que ha tenido éxito? ¿Y será que la gente tiene aquí esas características? ¿Has hecho ese estudio? Entonces, la revisión documental en la parte bibliográfica, chicos, es solo una parte de. No podemos sacar una conclusión más que nada con investigaciones realizadas en otros países. Tenemos que tener mucho cuidado con la revisión documental de libros, investigaciones que se hayan hecho en otros países, porque pueden hacerlo, permitidísimo, claro que sí, pero mucho cuidado con que en esos países no se comportan como nosotros. Ni siquiera en los países más cercanos hay que sacar resultados conclusivos. Por ejemplo, yo he encontrado un estudio sobre, no sé, digamos, consumo de carne de suyu en Perú, porque es un país cercano a nuestro y comparte los mismos rasgos, digamos, en la parte de rituales y demás. Ya está bien, pero no se comporta igual, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros somos, sin ir lejos, un país que no tiene acceso a costa. Ellos sí, y eso modifica terriblemente su economía. Tienen situaciones políticas para decir, ya está bien, pero otra vez, su comportamiento económico no es tan errático como el nuestro debido a ciertos factores. Es que yo he encontrado uno en Chile y en Chile incluso ha habido devaluación de la moneda, entonces tampoco es que están... Sí, está bien, pero Chile es un país totalmente costero.
Entonces no se comporta la gente para nada como nosotros. Es decir, siempre hay que tener un poco de cuidado cuando utilizamos fuentes bibliográficas, especialmente porque vienen de otros entornos. Y hay que ver la cercanía de esos entornos con los nuestros para poder recién evidenciar si a nosotros nos puede llegar o no a servir esta información. ¿Listo? Eso es lo importante. Después ustedes pueden verificar, como les decía, libros, tesis, artículos científicos. Pueden revisar lo que ustedes gusten, siempre y cuando también tenga un autor verificado o el libro documento sea verificado, ¿no? De pronto ustedes me dicen, sí, he encontrado un artículo que dice que comer carne de paloma disminuye el riesgo de tener COVID o elimina el COVID, digamos, ¿no? Más drástico todavía. Elimina el COVID. Yo voy a decir, wow, qué interesante, ¿no? Y ustedes quieren vender carne de paloma, ¿no? Sí, no, milanesas de carne de paloma, súper. ¿Y de cuándo es esa investigación? Del 2017. A ver. Pero el COVID comenzó recién en el 2019 y el 2020. ¿Cómo que la investigación es del 2017? Sí, es que el 2017 comenzaron a experimentar con carne de paloma y cuando surgió el COVID, eh, concluyeron que sirve para eliminar el COVID. Y les voy a decir, y estamos al 2023, 3 años después. ¿Por qué no hay ningún informe a nivel internacional, mundial, incluida la OMS, que comer de carne de paloma elimina el COVID? Entonces ustedes tienen que verificar también, chicos, sus fuentes. No es tomar del internet, ¿no? A ver, la carne de paloma es buena, sí, un artículo de una persona X. Ah, sí, aquí dice que es buena, cura el COVID, ya, listo, eso lo tomo. No, chicos, ustedes tienen que verificar que es una fuente fidedigna. Por eso les decía, Wikipedia, prohibido, ya les estoy avisando. Wikipedia es la peor fuente que puede haber. El Rincón del Vago, Tesis Fácil, eh, y bueno, no sé cuánta página más habrá hoy en día. En mis épocas era el Rincón del Vago como lo máximo, ¿no? Licenciado, Sí, licenciado, pero algunas pruebas, bueno, yo creo que en contexto nacional es muy escaso en este caso, estudios o libros, pero en cuanto, yo encuentro en más estas historias que usted dice como relatos en artículos de periódico nacional, ¿eso contaría? exacto. Por eso les decía, tenemos que verificar la fuente. Si el ejemplo, el periódico La Razón saca un artículo, digamos, diciendo, se comprueba que la carne de paloma cura el COVID. Vamos a seguir sobre el mismo ejemplo. Es la razón. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer en ese caso? Tengo que ver ese artículo, quién lo ha escrito. O sea, no puedo simplemente copiar y pegar porque es la razón. No. ¿Quién ha escrito ese artículo? Después de cada artículo en los periódicos se habla del autor. Entonces yo tengo que ver al autor. Verifico el autor y luego veo qué ha hecho ese autor. ¿No? Ah, ya, no, el autor había sido un periodista. Ah, ya, muy bien, pero ¿de dónde ha sacado la información? Tiene que tener una fuente. En periodismo funciona igual, ¿no? Entonces, la fuente de ese periodista había sido no sé, por decirles, una universidad de renombre, digamos, Cambridge. En Cambridge han hecho ese estudio. Pero entonces yo me voy a ir ahora a Cambridge, a la universidad, a buscar el estudio. Y de pronto encuentro que en el estudio dice que ha tenido éxito en los primeros pacientes, pero que recién se va a hacer, por ejemplo, no, por decirles, un experimento a gran escala para ver si no son casos aislados y si evidentemente es algo que funciona. Ah, entonces, ¿qué yo puedo concluir? Que nuestro periodista nacional, el que ha escrito la columna, el que ha escrito la noticia, digamos, no se ha dado el trabajo que nosotros nos estamos dando de verificar qué es lo que realmente está sucediendo. Y lo único que ha hecho esta persona, ¿qué es? Ver el título en la página, digamos, de la Universidad de Investigación de Cambridge y de pronto decir, no, la carne de paloma cura el COVID. Listo. Armo mi artículo, lo pongo en el periódico y digo, mi fuente es la Universidad de Cambridge. Muy raras veces las personas van a hacer esta investigación, que nosotros, de hecho, estamos llamados a hacerla como investigadores de mercado. Ahora bien, si yo descubro que en la fuente de este columnista
se evidencia que esta información es real, entonces mi fuente es fidedigna, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero sí, yo puedo utilizar una página de renombre, digamos, la página de X hospital, digamos, o la página de un ministerio, que lanzan informaciones, colocan informaciones. Yo puedo utilizarla, pero, ojo chicos, o sea, hay un elemento interesante que dice, por ejemplo, en una columna, los ciudadanos paseños hoy en día consumen más anticucho que lo que hacían en los inicios del 2000. Eso, por ejemplo, si sale en un periódico, por ende, ha sido ya observado y estudiado. Ahí, por ejemplo, yo podría decir ya, o sea, no es un dato que evidentemente es trascendental y cambia el curso de la historia, ¿no? Entonces está bien, puedo utilizar esa información, digamos, ¿no? Yo en mi trabajo compongo, yo quiero vender anticuchos y la razón me muestra que hay un dato estadístico de crecimiento que ha sido trabajado en conjunto entre, digamos, no sé, el periódico La Prensa y el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, a mí me sirve esa información, claro que sí. Es decir, yo ya no tengo que hacer una revisión de la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente en sí misma me está dando ya esos datos. Pero como les decía, si es una información trascendental, sí es mejor verificar fuentes, perdón, para no cometer el error de encontrarnos en una situación de, evidentemente, eh, pecar, ¿no? Es un pecado. ¿Listo? Ahora, aquí también viene un tema de, complementando también la pregunta que nos hacía nuestro compañero, aquí también hay que complementar un poquito la lógica del nivel jerárquico de las fuentes, ¿sí? Ejemplo, yo voy a ver un libro del señor, bueno, a mí me encanta este libro de Juan José Pérez. Es un libro que habla, su librito se llama La esencia del marketing, por ejemplo. Es un libro muy, muy atractivo, muy concreto en lo que presenta. Y por decirles, ¿no? Él dice en su libro, el marketing es una técnica estratégica que nos permite eh, llegar a la mente de los consumidores y convencerlos de nuestra existencia y generar una posible demanda. Entonces, yo les pido a ustedes, chicos, ¿qué es marketing? Les digo, ¿no? Entonces, alguien me dice este concepto de Juan José Pérez. No quiere decir que esté bien o que esté mal. Pero ahí, como les decía, hay que hacer también un análisis acerca de la jerarquía bibliográfica. ¿A qué me refiero? Punto número uno, ¿qué estoy yo investigando? Y punto número dos, ¿a quién voy a investigar para apoyar mi investigación? ¿No? En el punto número uno, ¿qué estoy yo investigando? Quiero hacer un trabajo acerca, por ejemplo, de el impacto de la creación y lo que es la estrategia de marca allá. Entonces, José Pérez es más apropiado para mí. ¿Por qué? Porque si bien Philip Kotler habla sobre la marca, sus conceptos de marketing no están orientados tanto a la marca, están más orientados hacia la ciencia. Entonces me sirve, en ese caso, por jerarquía teórica y jerarquía perseguida dentro de la investigación, me conviene más trabajar el otro lado de la moneda, es decir, me conviene más trabajar lo que es profesor Pérez. Pero imaginándonos el otro caso, que de forma genérica yo les digo, chicos, ¿qué es marketing? ¿Qué estamos investigando? Nada, yo quiero saber qué es marketing. Entonces, en ese caso yo tengo que usar jerarquía bibliográfica. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar al autor más importante, al que tenga la expresión más importante, dentro de esto que yo estoy investigando. En este caso,
Philip Kotler es el padre del marketing moderno. No es el padre del marketing como tal, es el padre del marketing moderno. Entonces yo tendría que utilizar el concepto de Kotler, ya no el concepto de otros autores. Correcto. Ya he encontrado que Kotler es el autor más representativo. Ahora yo tengo ahí un pequeño problema. Y ahora, ¿qué concepto uso? Porque Kotler, perdón, tiene muchísimos libros de marketing, varios de ellos escritos incluso hace poco, como les decía, el Marketing 5.0, que ha sido publicado el año pasado. Entonces, ¿qué libro uso? ¿Qué concepto? Por jerarquía temporal, tendría que buscar el más modernito si es que no va a tener un uso específico, chicos, ¿no? O sea, una vez más, si yo les pregunto, ¿qué es marketing? Y simplemente quiero saber qué es marketing como tal, sin una posible utilidad, ustedes tendrían que darme el concepto presentado en su última publicación, es decir, en el Marketing 5.0. El marketing es una técnica utilizada a nivel tecnológico que imita las funciones del ser humano y los reemplaza, etcétera, etcétera. Pero si yo les digo, chicos, ¿qué es marketing? Pero yo les estoy haciendo trabajar, por ejemplo, sobre un entorno tecnológico, sobre un entorno digital. No, pues súper, podemos tomar un concepto de marketing digital, podemos tomar un concepto del marketing 4.0, podemos tomar un concepto de micromarketing, de Kotler. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo ya tengo algo específico en lo que estoy estudiando. Entonces necesito también un concepto de uno de sus libros que esté enfocado a ello. El más, entre comillas, el más moderno dentro de los libros enfocados en ese ámbito. ¿Listo? Entonces eso también a tomarlo muy en cuenta. No necesariamente el último concepto es el único y verdadero. No, depende de lo que yo estoy investigando. Yo estoy investigando la venta de carne de paloma, de milanesas de carne de paloma. ¿Qué concepto de marketing me serviría si yo quiero hacer un trabajo de estrategia sobre esto? Bueno, tendré que ver más o menos mis canales de ventas, cómo los quiero trabajar. Milanesa es un producto de consumo, lo que implica que voy a tener un canal directo, es un marketing tradicional. Ah, ya, muy bien. El marketing 4.0 es más un mundo de entornos digitales y el 5.0 es más de un entorno de mundos tecnológicos. El marketing 3.0 podría llegar a servirme porque tengo que trabajar sobre sentimientos, emociones y percepciones del público, más que nada porque es un producto un tanto tabú. Y el marketing 2.0 porque, bueno, es el canal tradicional. Entonces, podría utilizar un concepto híbrido entre estos dos. Sí, puedo, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede claro, perdón, chicos, es que cuando nosotros utilizamos una bibliografía, cual sea esta, tiene que estar adaptada a lo que nosotros estamos queriendo trabajar. Sí o sí, sí o sí. Y ahora, en el caso de ustedes, como les decía en la aclaración del principio de la clase de hoy, estamos haciendo investigación de mercados, no estrategia comercial, es investigación de mercado. Entonces, ¿será que hay un libro que hable acerca del posible éxito o fracaso de productos iguales o similares al nuestro en algún momento del desarrollo boliviano, del desarrollo latinoamericano o de algún país a nivel mundial que llega a tener ciertas características parecidas a nosotros como para que podamos usar ese estudio? Eso es lo que tenemos que buscar en una fuente bibliográfica de esta forma, ¿sí? Luego también tenemos las fuentes de archivo, ¿ya? Seguimos ahorita en revisión documental, por si acaso, ¿no? Las fuentes de archivo, bueno, estas son más particulares a informes, ¿sí? A informes. Por ejemplo, en recursos humanos sucede mucho esto, ¿no? De pronto el jefe me dice, quiero, quiero ver el rendimiento de este trabajador. Entonces, el de recursos humanos va a ir a buscar los documentos en el archivo y va a sacar la carpeta del trabajador y nos la va a entregar. Entonces, revisamos, a ver, su currículum, sus memorándum, sus logros, si actualmente está haciendo algo aparte del trabajo, si se está actualizando, si está haciendo un diplomado, una maestría, un curso de especialización, un doctorado, etcétera. Es decir,
vamos a comenzar a ahondar más y más y más y más y más, digamos, en la persecución del desarrollo de esta actividad. Entonces, un archivo no se genera con un fin determinado y tengan cuidado con eso. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente de archivo y una fuente bibliográfica? Una fuente bibliográfica ya existe con un fin determinado. Ejemplo, lo que sería una página del INE donde tenemos información estadística. ¿Sí? Es decir, que toda la información que nos presenta el INE es información estadística del desarrollo de una determinada actividad. ¿Listo? En cambio, una fuente de archivo es una fuente donde también de forma documental, chicos, se ha ido incorporando información de un objeto estudiado, pero no con una, vamos a decir, no con una única finalidad, con una única categoría, ¿no? En el INE todos son datos estadísticos, pero si de pronto en el INE también vemos, digamos, ¿no? Como en los periódicos, informes, artículos científicos, digamos, ya deja de ser una fuente bibliográfica como tal y se vuelve una fuente de archivo, ¿sí? Ya no es bibliográfica, ahora es de archivo. ¿Por qué? Porque la información es variada, no tiene una persecución única de información. ¿Listo? Entonces, esa es la única diferencia entre estos dos. Después, las utilidades son exactamente las mismas. Les daba el ejemplo de recursos humanos, que yo saco el archivo como tal, digamos, ¿no? Explícito de un trabajador. ¿Y qué voy a encontrar? No solamente voy a encontrar cosas vinculadas pues al trabajo, a lo nuestro, voy a encontrar su currículum, voy a encontrar su certificado. Mi trabajo es, digamos, para soplar vidrio y de pronto veo que esta persona tiene una maestría en, vamos a imaginarnos, una maestría en, no sé, veterinaria, porque había sido su segunda carrera. No nos importa, no nos interesa que se dedique a nuestro trabajo, que es el tema del soplado de vidrio, pero ¿tiene que estar en sus documentos? Claro que sí. Pero como ya no está alineado solamente a lo que busca mi empresa de soplado de vidrio, sino que más bien en estos documentos encontramos todo de una persona, ya se vuelve una fuente de archivo. ¿Listo? Hay empresas, y eso es cierto, si seguimos en el mismo ejemplo, claro, que se dedican a que las carpetas de sus trabajadores estén alineadas netamente al trabajo. O sea, no nos importa si hace algún otro estudio, alguna otra especialidad, si trabaja en otro lado, si tiene un emprendimiento, no. Solamente nos limitamos a tener en ese archivador documentos vinculados al trabajo de la persona. En ese caso sí podríamos decir entonces que esta es una fuente bibliográfica, en ese único caso particular. ¿Ok? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Cuando no se tiene una persecución única de información dentro de la base de datos, se llama fuente de archivo. Si tiene una única persecución de información referida a lo mismo, se llama fuente bibliográfica. El siguiente tipo de fuente, en este caso de revisión documental, se llama las fuentes hemerográficas. ¿Sí? ¿Qué es una fuente hemerográfica? Está compuesta por información que se llama al paso, ¿sí? Ahora, ¿un periódico puede ser fuente bibliográfica? Sí, puede ser, chicos, no hay ningún problema. ¿Una revista puede serlo? Sí, puede serlo, no hay ningún problema. Pero la hemerográfica generalmente se constituye por algunas características en esencia. Primero, es una fuente de información al paso. Entonces, no solamente pueden ser periódicos, revistas, también pueden ser volantes, pueden ser trípticos, dípticos, pueden ser algunas gigantografías, algunos pasacalles, ¿no? Puede ser, no hay ningún problema. Todo lo que esté al paso, es decir, que mientras nosotros circulamos en un determinado espacio geográfico, la información está al alcance de nuestra vista, al alcance de nuestras manos. Esa es una característica de una hemerográfica. Segundo, la característica de una hemerográfica generalmente es que la información que presenta no es de algo único. Ejemplo, yo veo en la portada del periódico, ha fallecido el ex Papa Benedicto, digamos, ¿no? Me compro el periódico, pero cambio de página y ya es otra noticia. Es decir, es un conglomerado de posibles fuentes.
Esa es otra característica interesante de una hemerográfica también, ¿sí? Es su característica de tener varias, varias informaciones, varias, ¿cómo les digo? Una recopilación, ¿sí? Es más fácil entenderlo así. Una recopilación. Ahora, una tercera característica es que una fuente hemerográfica en el mundo de la comunicación social, y esto por si acaso, para que también se entienda claramente, en comunicación social se les dice hemerográfico a todo lo que tiene que ver con el periodismo. Entonces, si es una revista vinculada al mundo del periodismo, funciona. Pero, por ejemplo, una revista científica ya no sería hemerográfica en el mundo de la comunicación social. Un periódico sí sería una fuente hemerográfica. Un volante sería una fuente hemerográfica, sí, en el mundo de la comunicación social, sí, y solo sí, este volante lleva información informativa periodística. Pero si es un volante común y corriente, ya no sería hemerográfico para un comunicador social. Pero para nosotros sí. ¿Por qué? Porque para nosotros va a ser hemerográfico siempre que sea información al paso. ¿Ok? Siempre que sea información al paso. Y punto número dos. No, perdón, punto número cuatro. Ya estoy yendo al punto número dos. Y punto número cuatro, otra característica de las fuentes hemerográficas. Generalmente, y esto digo generalmente porque las revistas a veces tardan en comercializarse. El periódico no tanto, pero las revistas sí tardan en comercializarse. Generalmente las fuentes hemerográficas son fuentes de información diaria. Es decir, todos los días cambia su contenido. ¿Listo? Todos los días cambia su contenido. Dadas estas características, esa es una fuente de información hemerográfica. Pero como les decía, ¿puede ser utilizado un periódico, una revista como una fuente bibliográfica? Claro que sí, puede ser utilizada como fuente bibliográfica. ¿Cuál es la única diferencia? Es la forma técnica de llamarlo. En todo caso, nosotros podríamos, como les decía, decir que es hemerográfica cuando yo me baso en el artículo sin verificar fuentes. Pero cuando yo ya verifico la fuente, que es el ejemplo que dábamos con su compañero, que ya verifico la fuente, ya sea solamente viendo que es información, por ejemplo, del periódico La Razón y el Instituto Nacional de Estadística, viendo solamente eso, yo ya estoy verificando la fuente. Ahí ya se puede convertir en una bibliográfica. Pero si yo utilizo esta información, que es muy común a veces en las personas, veo el periódico y digo, ya, este año va a salir campeón Always Ready otra vez. Pucha. Entonces, lo pongo en mi informe, ¿no? Always Ready va a salir campeón, según información presentada por el periódico Marca. Tu fuente no he verificado. Ah, ya. Entonces no es fuente bibliográfica, es fuente hemerográfica. ¿Ok? Entonces esa es una forma, digamos, más técnica de llamarlo. Listo. Veamos ahora cómo se prepara la investigación o la revisión o investigación documental, chicos. La estructura es prácticamente la misma que hemos estado viendo, como les decía, siempre va a ser prácticamente la misma, con una que otra variación. Y las siguientes dos técnicas que les voy a mostrar hoy, que son justamente la revisión, perdón, la observación y la comparación, prácticamente ya es lo mismo, ¿sí? Por eso voy a ir un poquito más rápido. A ver, ¿cómo se prepara la revisión documental? Paso número uno, plantear un objetivo de investigación. Ya lo sabemos hacer, además ya les he corregido y con eso ya lo tienen que revisar. Punto número dos, el objeto de la revisión documental, lo propio. ¿Qué queremos investigar respecto del objetivo? ¿Cierto? ¿A través de qué? Aquí es donde sí cambia un poquito, ¿no? Selección de fuentes. Es decir, yo voy a buscar todas las fuentes para hacer la revisión documental. Como les decía, videos, libros, revistas, periódicos, informes, artículos científicos. ¿Puedo utilizar blogs en Internet? Sí, chicos, pueden utilizar blogs siempre que estos blogs, lo propio, sean verificadas sus fuentes. Es decir, el blog lo ha escrito una persona fan, una persona X, vamos a decir una persona empírica,
o lo ha escrito realmente un científico reconocido. Bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Siempre buscar fuentes fidedignas. Entonces, pero más allá de ello, sí puede ser esto utilizado de esa forma, ¿ya? Entonces, selección de fuentes fidedignas. Selección, chicos, solo estoy seleccionando. Yo tengo que decir, ejemplo, voy a tomar un video de YouTube, ¿sí? Aunque bueno, ahora este simbolito es distinto, ¿no? Es una flechita. Pero yo voy a tomar una fuente de YouTube y voy a decir, en YouTube yo voy a buscar el video, digamos, de X autor, muy bien, y voy a hacer una pequeña descripción del por qué, ¿no? O sea, tengo que justificar. Eso es muy importante en investigación de mercados y algunos se han olvidado de eso en sus trabajos, chicos. Siempre que mencionan quién va a ser su fuente, con quién van a hablar, a quién van a investigar, etcétera, siempre tienen que fundamentar el por qué. Es imperativo, chicos, que ustedes fundamenten. Es muy, muy importante esto. ¿Ok? Entonces, por favor, chicos, fundamentación de sus elecciones. Una vez que ya tengo todas mis fuentes seleccionadas, yo voy a elegir cuáles son las mejores. ¿Puedo elegirlas todas? Sí, puedo elegirlas todas. ¿Por qué? A ver, vuelvo un paso atrás. En YouTube yo he dicho que voy a buscar a este canal, pero cuando yo hago la elección, tengo que poner en ejercicio lo que les he puesto, lo que les estaba planteando en su momento. ¿Cuál es ese ejercicio? Verificación de fuente. ¿Quién es o qué es aquello que yo voy a investigar? ¿Será que lo que voy a investigar es útil? ¿Ha sido escrito aquí? ¿No ha sido escrito para un entorno como el nuestro? ¿Tiene rasgos o características que a mí me sirven? Entonces aquí yo voy a verificar estas fuentes que previamente he seleccionado. Si están todas ok, todos están conformes, todas tienen un trasfondo correcto, son efectivamente fuentes fidedignas, paso a elegirlas. ¿Sí? Paso a elegirlas. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Tengo que revisar estas fuentes, ¿sí? Su información. Entonces, en el caso nuestro de investigación de mercados, ¿qué tengo que hacer? Copiar y pegar. Y en el caso de que sea video, tengo que tal vez transcribir las partes más importantes del video haciendo alusión de qué minuto o de qué segundo a qué segundo se está copiando o se está transcribiendo la información que a nosotros nos va a servir. Si no es video y es un artículo, es un libro, etcétera, puedo copiar y pegar la información a mi documento siempre. Ya sabemos, chicos, ya estamos en universidad, en cuarto semestre, debemos hacer una referencia bibliográfica. Y si es cita textual, lo propio, tenemos que hacer una cita bibliográfica. ¿Ok? Entonces, respetando esa lógica, copiamos y pegamos a nuestro documento. Esa va a ser la revisión de fuentes. ¿Cuántas fuentes? Las que sean necesarias. Cuidado, de pronto aquí me digan, selección de fuentes, yo tengo 5 fuentes. Elección de fuentes, yo escojo una porque es la mejor de las 5. No, yo tengo que ver de las 5 cuáles son fidedignas. De las 5 habían sido 4 fidedignas, entonces de 4 técnicas tengo que hacer mi revisión de fuentes. Cuidado, me estén diciendo, sí, tengo 10 en mi selección y en mi elección solamente lo he depurado a unita, la mejor de todas. No, no hay eso. Mientras más fuentes, más clara y precisa la información que necesitamos. ¿Ok? Entonces, por favor, eso tomarlo muy en cuenta. Entonces, en la revisión de fuentes, una vez más, lo que hacemos es prácticamente copiar, pegar o transcribir la información más importante y relevante para nosotros. Tampoco es copiar y pegar todo un informe, toda una noticia, no. Lo que para nosotros es lo más importante. Una vez que yo hago esto, tengo que hacer la recopilación de información, ¿sí? Es decir, en el paso 5 simplemente estoy copiando y pegando de todas mis fuentes. En el paso número 6, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Agrupar la información de acuerdo a sus características. A ver, en el periódico yo he encontrado información sobre A y C, digamos, ¿no? De mis puntos. Digamos, en un libro he encontrado información sobre A y B. En una noticia, digamos, en, no sé, Bolivisión, he encontrado, por decirles, información acerca de A, B y C. Ah, muy bien.
Eso he hecho, digamos, durante el punto 4 y 5. Ahora en el punto 6 de recopilación de información, ¿qué es lo que yo hago? Voy a agrupar la información que tenga que ver con A, la información que tenga que ver con B y la información que tenga que ver con C. Es decir, las voy a agrupar de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que yo quiero investigar y cómo quiero investigar. ¿Sí? Entonces los voy a agrupar de esas formas. Una vez que he hecho eso, lo único que yo tengo que comenzar a trabajar justamente es lo que se llama inferencia y análisis de información. Es decir, yo tengo que comenzar a extraer la utilidad de estas fuentes. ¿Sí? ¿Para qué me van a servir? ¿Cuáles son los puntos repetitivos, por ejemplo, entre mis fuentes uno, 2 y 3 respecto de mi factor A? ¿Cuáles son los puntos que se repiten? ¿Cuáles son los puntos que a mí me dan luces respecto de lo que yo necesito? ¿Sí? Eso es lo que hacemos en la inferencia y análisis de datos. Por eso acá yo ya no les estoy mostrando tablitas ni nada, porque en esencia esta parte es lo mismo que hemos visto en entrevista y en grupo focal. Es decir, nos planteamos nuestra tablita y hacemos nuestro análisis. ¿Sí? Nada más. Y finalmente hacemos nuestras conclusiones. Que lo propio. En una conclusión siempre nosotros decimos toda esta información que hemos obtenido, que la hemos depurado, la hemos analizado, ¿para qué nos va a servir en nuestra investigación? Las conclusiones, chicos, en una investigación de mercados siempre deben apuntar a la utilidad que le vamos a dar respecto de lo que estamos nosotros investigando. ¿Listo? Si no hacemos esa conclusión, no sirve. No sirve. Podríamos tener las mejores fuentes, la mejor cantidad, la mayor cantidad de información, pero si nosotros no le damos utilidad, no sirve. Y con esto yo voy a ser muy chinchoso, chicos. Si no tiene su trasfondo de conclusión, de utilidad, de uso, no sirve. ¿Ok? Y con eso terminamos lo que es la revisión documental. Veamos lo que es la observación. Esto ya nos va a durar mucho menos tiempo porque en esencia su estructura es exactamente igual a la revisión documental. Solo que hay que aclarar qué es y para qué sirve la observación, cuándo usarla. La observación, como su nombre lo dice, es pues una técnica utilizada cuando nosotros no tenemos acceso a fuentes bibliográficas o en su defecto hay algunos elementos en el mercado que no están referenciados mediante una fuente. No están referenciados en una fuente. En ese caso, como nosotros si queremos utilizar esa información y no podemos referenciarla, llamamos que son fuentes de observación. Entonces, si tuviésemos que dar un concepto, podríamos decir que la observación es una técnica de investigación de mercados que me permite investigar elementos carentes de fuentes fidedignas bibliográficas que existen en el mercado. Nada más. ¿Sí? Es lo mismo que hemos dicho hace un momento atrás, pero digamos en una oración un tanto más lógica. ¿Sí? Si ustedes gustan, pueden escribir sus propios conceptos siempre que respeten esos pequeños puntitos, ¿no? La lógica de que la observación complementa elementos que no tienen referencia bibliográfica. Está genial, ¿ya? Ahora, ¿para qué utilizamos la observación? La observación, usualmente, chicos, es una técnica complementaria, ¿ya? Usualmente. Es raro ver una investigación de mercados completa, les digo, que solo haya utilizado observación como su técnica. Es rarísimo. Muy, muy raro. ¿Por qué razón? Porque la observación es una técnica 100% subjetiva. Es decir, es una técnica mediante la cual, ¿sí? Técnica mediante la cual nosotros sacamos nuestras propias conclusiones a partir de lo que estamos viendo. No nos apoyamos en estudios más técnicos o previos
que puedan llegar a existir. No, nosotros sacamos conclusiones de un, entre comillas, estudio de observación. Entonces, claro, la balanza de la objetividad se torna totalmente hacia el cielo y la subjetividad con el peso se va pero hasta el suelo. Se pierde total objetividad. Por eso es que les decía que usualmente la observación se la considera como una técnica complementaria a las otras. ¿Ok? ¿Qué se observa? ¿Qué elementos son los que nosotros podemos llegar a observar en el mercado para hacer una investigación de mercados? Claro, para hacer una estrategia, etcétera. Claro, se podrán observar otras cosas, pero para una investigación de mercados, ¿qué observamos? Punto número uno, industria nacional y extranjera. Es decir, voy a analizar cómo está el mercado, voy a observar cuántas empresas hay, dónde venden, cómo venden. ¿Será que hay alguna empresa como la nuestra o como la que nosotros queremos abrir aquí en Bolivia? ¿Será que hay otra en el extranjero? ¿Será que hay otra en una tesis de ingeniería industrial del año 2017? Entonces, yo voy justamente a realizar esta observación. Pero fíjense que yo ya no necesito, digamos, hacer, como les decía, la generación documental. Aquí simplemente es observar. Ahora, gracias a la observación, chicos, yo puedo llegar a encontrar fuentes que no había encontrado en mis técnicas previas. Es decir, por ejemplo, yo he encontrado en, no sé, digamos, en Italia, encontré una empresa que es prácticamente igual a la que yo quiero abrir aquí en Bolivia. ¿Sí? Entonces yo puedo justamente en mi análisis, en observación, colocar que he encontrado una empresa como esta y posteriormente en la técnica, digamos, de una revisión documental, yo podría investigar más acerca de esta empresa, sus datos estadísticos, sus ventas, sus tipos de productos, etcétera, y referenciarlo a partir, tal vez, por ejemplo, de su página web, de su página de Facebook, etcétera. Es decir, la observación puede ayudarme a mí a darme luces para posteriormente profundizar en la investigación con una revisión documental. ¿Listo? Pero si no hay, tampoco quiere decir que no se puede. Por eso les digo, la observación simplemente es decir, existía una empresa en Italia que hacía lo mismo que yo quiero hacer. No hay información al respecto, pero sí la he podido evidenciar, haciendo una observación, por decirles en Facebook. He visto, la página ya no funciona, ya no existe, ya no publican hace 5 años. Entonces simplemente he observado, pero que sí existía algo como el mío. Ahora, ¿cuál sería? Porque acuérdense que cualquier técnica de investigación, chicos, vincula a una conclusión. Entonces, si yo estoy observando que una empresa parecida a la mía ha dejado de funcionar hace 5 años, yo ya tengo que cuestionarme, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué habrán cerrado? Y tratar de, con la misma observación, tratar de indagar un poco más. A veces se encuentra información, a veces no. Resulta que la empresa había tenido problemas con el Estado, no sé. Pueden suceder muchas posibilidades, ¿ya? Pero lo ideal es tratar de investigar para tratar de determinar qué pasó, ¿no? Y lo propio sucedería en el lado opuesto, que yo he encontrado una empresa igual a la mía que tiene éxito en otro país, digamos, en Japón. Entonces yo quiero también, gracias a la observación, a ver, ¿qué hacen? A ver, buscaré alguna publicidad, veré qué están haciendo, cómo lo hacen. Ah, ya, entonces con eso puedo concluir que si más o menos sigo una línea parecida, puede que yo también tenga éxito en el entorno. Otra cosa que yo puedo observar, ¿qué es? A la competencia. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? La gente les compra, ¿no? Por ejemplo, yo podría ir a pararme al supermercado y ver cuántas personas se acercan y compran Nescafé y cuántos compran Colcafé, ¿no? Entonces, a ver, de las 100 personas que hoy día he visto, 90 han comprado Nescafé y 10 han comprado Colcafé. Conclusión, obviamente, Nescafé es el producto más demandado. Y yo quiero vender café. Entonces, Nescafé debe tener algo que a mí me interesa investigar y es la razón por la que la gente les compra tanto a ellos y no a otras marcas. Entonces, investigaré acerca de Nescafé para mis estrategias posteriores en ventas. Esa es la observación también. ¿Listo? Entonces, observa la competencia, quiénes son, cuántos son, si la gente se comporta con ellos, si va, si los demanda, ¿no? Ese es el siguiente punto justamente.
¿Qué hacen las personas? ¿Cómo los eligen? ¿Cuánto los eligen? Hay una alta rotación de productos en los mercados, en los supermercados, en las tiendas, sus precios, cómo están, la gente cómo reacciona a ellos, ¿sí? Y finalmente también lo que hacen las otras empresas para vender, ¿no? Sus estrategias. De pronto vemos en el supermercado que hay 10 empresas que venden café, pero solo una, X, tiene ahí, por ejemplo, su activador, que puede ser un varón, una dama, que están ofreciendo muestras gratis del producto. Eso es una estrategia. Eso lo está haciendo. Sí, allá. Entonces, aparte de eso, ver, me voy a quedar parado y voy a ver cuántas personas compran ahora, digamos que es un nuevo día y hay un promotor, digamos ahí. Entonces, con este promotor, ¿será que cambia la figura? Bueno, voy a volver a estudiar, a ver cuántas personas, de 100 personas, cuántas compran Nescafé y cuántos compran, no sé, digamos, el café Colquiri, por decir un nombre X, de esta persona que tienes, que está haciendo su promoción, digamos, ¿no? Dando muestras gratis ahí. Oh, resulta que ahora 40 de las 100 personas han comprado ese café que un día antes nadie había ni visto, pero ahora 40 personas lo compran. Entonces, tiene un impacto directo sobre el 40% del comportamiento del mercado. Posible sí, porque no son las mismas personas, obviamente, pero existe esa posibilidad. Entonces, eso también tengo que observar. ¿Qué están haciendo respecto a sus estrategias de comercio? ¿Cómo se prepara la observación, chicos? Sí, lo propio. Me voy a plantear un objetivo de investigación, que ya lo conocemos. Me voy a plantear un objeto de observación, también ya sabemos. Voy a seleccionar mis alternativas observables, es decir, voy a elegir los lugares, los productos, las páginas de Facebook, de YouTube. O sea, igual, lo propio, por eso hasta el mismo grafiquito estoy usando para las tres técnicas en realidad, porque es prácticamente lo mismo, pero en lugar de profundizar o buscar información fidedigna como una fuente bibliográfica o una fuente de investigación documental, aquí voy a buscar simplemente cosas que yo puedo ver. Sigue sin funcionar, obviamente, fuentes, digamos, X, como tal vez un rincón del vago, por ejemplo. Siguen sin funcionar. Pero sí voy a buscar información, digamos, un tanto más light en cuanto a respaldo, pero que me permita también tener alguna información interesante. Voy a seleccionar entre estas alternativas cuáles son las mejores para mí. Voy a revisar estas alternativas bajo la misma lógica. Voy a recopilar su información, sacaré fotografías, screenshots, los voy a poner en mi informe, ¿sí? Voy a luego agrupar de acuerdo a todo lo que he visto, voy a comenzar a agruparlos bajo ciertas características. Posterior a ello voy a analizarlos, a ver qué características se repiten, qué puedo yo observar a través de esta información que estoy viendo, para finalmente sacar una conclusión y ver si esto que estoy observando tiene o no tiene una coherencia lógica en el trasfondo. Y finalmente la técnica de la comparación, chicos, ¿sí? ¿Qué es la comparación? Es una técnica de investigación de mercados que a mí me ayuda a elegir entre dos alternativas. Generalmente puedo comparar 3, 4, 5, 10, sí, sí puedo. Pero cuando hablamos de comparación en nuestra mente, ¿qué se viene en ese momento? Dos cosas, dos elementos, dos personas. Sí, generalmente comparamos las características de una y otra, ¿sí? No sé qué pasó ahí con mis fotitos, pero bueno. ¿Para qué se usa la comparación? La comparación se utiliza tal cual como su nombre lo dice, para comparar qué es lo que está sucediendo entre una realidad y otra, ¿sí? Ejemplo, yo voy a comparar qué está haciendo Delicia y qué está haciendo Panda, digamos, respecto de sus helados de crema. ¿Por qué? Porque yo también voy a vender helados de crema. Entonces quiero ver qué está haciendo Delicia y qué está haciendo Panda. Entonces los voy a comparar a estos dos que son, digamos, los más importantes del mercado y voy a sacar, adelantándome un poquito, voy a sacar unas conclusiones diciendo, a ver, Delicia tiene una estrategia más hacia el lado, digamos, de venderle a los sentimientos, vínculos afectivos, parejas, familia. En cambio, Panda le vende más a los niños, digamos, ¿no? Y ambos en sí mismos tienen un buen efecto en el mercado. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago con mi producto?
Fácil, voy a ver mi segmento. Mi segmentación había estado para gente joven, no había sido para niños. Entonces yo puedo más adelante tomar, digamos, a Delicia como mi posible guía estratégica para seguir los pasos. O sea, ¿para qué descubrir la pólvora si la pólvora que utiliza ya alguien que ya ha sido descubierta funciona muy bien? Hago un benchmark. No quiere decir que voy a copiar, ¿sabes? No, es un benchmark. Voy a tomar lo mejor y lo voy a potenciar para mí y voy a tomar lo peor también de esa competencia y yo no voy a cometer esos errores. ¿Listo? Entonces, eso respecto al que se compara. Competencia cercana es el ejemplo que les había dado, ¿sí? Voy a buscar a la competencia cercana para ver qué están haciendo, qué no están haciendo, cómo lo hacen, cómo no lo hacen, qué errores tienen, qué cosas a favor tienen. Es decir, yo voy a comparar con una y otra. Esta fuente de comparación, chicos, puede ser mixta, ¿sí? Por si acaso. Porque con una revisión documental yo puedo obtener, por ejemplo, los estados financieros de la empresa uno y de la empresa 2 y con la técnica de la comparación, pues voy a comparar sus resultados. Entonces, la observación, decíamos, es una técnica complementaria, ¿sí? La comparación es una técnica también complementaria, pero no de solamente la revisión documental. Es una técnica complementaria de cualquier técnica. De hecho, por ejemplo, cuando veíamos ayer lo de los grupos focales, lo de las diadas, les decía, vamos a comparar los resultados de una diada con la de la otra diada, con la de la otra, con la de la otra, con la de la otra, para sacar conclusiones. Entonces, fíjense que sin querer ya hemos hablado de la técnica de la comparación. Entonces, simplemente es eso, ¿vale? ¿Qué otro elemento podríamos comparar? Hitos históricos, muchachos, ¿sí? Hitos históricos. ¿Qué es un hito histórico? Es comparar lo que ha sucedido en el pasado, respecto obviamente de lo que nosotros estamos investigando, pero podemos comparar algo que ha sucedido en el pasado con algo que está sucediendo hoy en el presente. ¿Será que se comportan igual? ¿Será que lo que sucedió antes se está repitiendo hoy? ¿O cómo ha evolucionado esta situación a través de la historia? ¿Sí? Entonces estoy comparando periodos temporales con un mismo objeto. También puedo comparar los productos, no solamente pero aquí, sino productos que existen en otros lados del mundo. Ejemplo, helados de crema de delicia versus helados de crema de Francia versus helados de crema de Estados Unidos, que ellos han industrializado y maquineado, digamos, los helados de crema. ¿Qué características tienen? ¿Cómo funciona? ¿Listo? Entonces puedo hacerlo. Entonces, la idea es comparar. ¿Ok? Comparar. ¿Cómo se prepara la técnica de la comparación? Como les dije, es exactamente igual a la estructura que hemos visto en la revisión documental y en la observación. Primero, un objetivo de investigación. Segundo, un objeto de comparación en este caso, ¿no? Un objeto de comparación. Tercero, la selección de las fuentes comparables. ¿Sí? En este caso ya no solamente serán fuentes de información, porque yo puedo tener el periódico 1 versus un video en YouTube, pero ¿puedo comparar esa información? No, no había podido. ¿Por qué? Porque la fuente de YouTube es una entrevista que se hace a un cliente para ver su impacto o el impacto del producto sobre su decisión de compra. En cambio, mi fuente documental había sido un estado financiero. No, no puedo compararlos. Tengo que comparar similares, ¿no? Entonces voy a buscar más bien mejor en YouTube dos entrevistas y voy a comparar la información para ver qué tal queda, si hay un lineamiento, si no hay un lineamiento, si hay mucha discrepancia, digamos, en las opiniones del público, etcétera, etcétera. Es decir, voy a trabajar de esa manera. Sí, esa es la selección de fuentes comparables. Lo propio, después voy a hacer una elección de estas fuentes comparables, cuáles son las mejores. Como les decía, puedo comparar dos elementos o más. Mientras más compare, chicos, mejor. Información más precisa para mí. ¿Ok? Entonces yo no les voy a decir con cuántos deben ustedes trabajar, pero sí les digo que mientras más elementos o fuentes encontradas, para ustedes mismos va a ser mejor.
Luego de ello voy a revisar estas fuentes comparables, es decir, voy a recopilar la información de todas ellas, que estas fuentes pueden ser lo propio, videos, libros, textos, revistas, artículos, periódicos, artículos científicos, etcétera, pero tienen que tener características similares entre sí. Y eso es lo que voy a hacer justamente en el punto 6. Voy a hacer más o menos, aquí tal vez un poquito de diferencia podría haber, donde yo me voy a plantear, ¿sí? Una tabla comparativa, digamos, ¿no? Aquí voy a poner, digamos, la fuente comparable A, la fuente comparable B. Hace punto uno, ¿qué hace en el punto uno? ¿Qué hace este en el punto uno? ¿Sí? Entonces aquí voy a poner, por decirles, una tablita de comparación. ¿Son similares? Sí o no. Este es similar a este, sí, sí. Al siguiente, ¿son similares? No. Ay, entonces, en mi recopilación de información voy a ir viendo qué puntos son similares y qué puntos no lo son, porque tengo que luego analizar los que sí son similares, tengo que compararlos entre sí, ¿vale? Y eso vendría en el siguiente punto, el análisis de esas fuentes comparables. Luego vendrían, finalmente, las conclusiones de la comparación, que una vez más, las conclusiones es decir, cuál es la utilidad que yo le doy a los resultados analizados respecto de mi técnica de la comparación. ¿Ok? Entonces, como se han dado cuenta, estas tres técnicas tienen una estructura exactamente igual en cuanto a su desarrollo. ¿Dónde es lo que cambia? En la forma en la que obtenemos la información. En una hay que ser muy exhaustivos en la búsqueda de información fidedigna, que es la fuente de la técnica de la revisión documental. En la observación ya no hay esa regla, es tan complejo. Y en la comparación, la regla no es tanto que sea o no sea fidedigna, la regla es que yo pueda comparar la información, es decir, tienen que tener rasgos similares entre una y otra para que pueda compararles. Entonces así funciona, chicos, estas tres técnicas que son muy, muy interesantes y que muchas veces nos olvidamos que existen y nos dedicamos, como varios de ustedes me dijeron, en mis clases solo me han enseñado a hacer encuesta. Y bueno, hay varias otras que también no son muy... ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta o duda, chicos? Lick, yo tengo una consulta. Claro Está que sí, adelante, por preguntando, favor. sí, para comparar esta, solamente se trata de comparar, seleccionar y elegir y recopilar todas las fuentes que podamos tener con respecto a nuestro trabajo de investigación, ¿verdad, Lick? Sí, correcto. Respecto a su trabajo de investigación, pero como les decía, en la recopilación, en la comparación, hacemos como una tablita para ver qué elementos son parecidos y cuáles no. Entonces, solo de los que son parecidos avanzo al siguiente punto que es el análisis. Los que no se parecen, no tengo que comparar. Solo voy a hacer la comparación de los elementos que tienen cierto parentesco entre una y otra fuente de comparación. ¿Ya? Pero sí, hay que hacer para lo que nosotros queremos investigar. Ok, Lick, una última consulta era sobre la cita bibliográfica. Tendríamos que utilizar el formato APA, ¿verdad, Lick? Oh, bueno, a ver, si yo fuera el profe de metodología, les diría que sí, ¿no? Que usemos un APA o tal vez un Chicago. Pero, a ver, si yo tengo que ser sincero con ustedes, lo de menos para mí es en qué formato me lo presente. Sinceramente. Lo único que a mí me interesa es que sí aprendan a respetar el hecho de que esta información corresponde a un autor, que corresponde a alguien de afuera, ¿sí? Eso sí, ¿ya? Entonces, si ustedes gustan utilizar APA o Chicago, usen el que sea para ustedes más fácil. Ya seguramente en otra materia más adelante, como en taller, digamos, cuando estén en noveno, décimo semestre, les van a decir, chicos, para sus tesis tienen que utilizar formato Chicago, formato APA.
Entonces ya ahí, digamos, ustedes pueden recién hacer esto. Para mí, como les digo, mientras respetemos la autoría, digamos, de un escritor, de un periódico, de una página, etcétera, mientras ustedes la respeten y me muestren de dónde están obteniendo, utilicen el formato que ustedes gusten. No tengo ningún problema. ¿Ya? Super League. Y la última consulta, iba con la primera, era sobre la comparación. Sí, tengo dos fuentes y las dos fuentes básicamente dicen lo mismo. No podría hacer esa recopilación y conclusión de que, eh, bueno, tomar en cuenta solo una, ¿no? Para evitar llenar el documento de más información que llegaría a ser innecesaria porque está siendo repetitiva. Punto interesante. Si estoy trabajando en revisión documental, yo podría tomar el, como tú dices, el documento uno y luego hacer mención que existe una segunda fuente con información prácticamente igual y simplemente hacer ¿cómo se llama? Su referencia, ¿sí? O sea, es decir, en esta otra página o en este otro libro se puede encontrar en tal página, en tal parte, en tal párrafo, etcétera, se puede encontrar información similar a la que ahorita nosotros hemos investigado, ¿no? Entonces, de esa forma no tendríamos que rellenar bastante, ¿listo? Pero si estamos utilizando la técnica de la comparación, en ese caso sí ya no podríamos obviar. Ahora, no tendríamos que, como les dije, y ojo con esto, chicos, no hay que copiar y pegar todo el artículo, todo el texto, no. Solo las partes que a nosotros nos interesaría. Y generalmente lo que a nosotros nos interesa, ¿qué es? Uno o dos párrafos máximo. Ahora, ¿cómo se ha hecho la investigación, etcétera? Eso ya lo tiene que ver el investigador al hacer su trabajo. Pero en el documento generalmente solo se coloca uno o dos párrafos que llevan en sí mismos resultados o conclusiones que a nosotros nos sirven. ¿Vale? Super League, gracias. Buenísimo. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, acabo de leer una consulta, bueno, más que una consulta, es un pedido, ¿no? Que está en el chat, que hoy día no hagamos tarea. No, no puedo hacer eso, chicos. Tienen que practicar. A ver, yo les propongo lo siguiente, pero eso depende de la mayoría. Pero me lo tienen que avisar, ¿ya? Me lo tienen que avisar. Les propongo algo. Todos los días les estoy haciendo trabajar, lo sé. Y en algunos casos se han excedido en tiempos hasta la tarde, lo sé, ¿no? Cuando más bien en la primera clase dijimos, voy a procurar no darles tarea para la casa, les dije, ¿no? Pero en algunos casos se ha extendido por un tema de explicación o algo así. Entonces, a ver, les propongo lo siguiente, ¿sí? Em, este trabajo de hoy día tenían que hacerme las tres técnicas, ¿sí? Eso yo les iba a pedir, las tres técnicas, hacerlas. Por eso les decía, quiero que la clase termine antes. Entonces, a ver, yo les propongo una cosa, y esto no es un grupo lo hace, otro grupo no es, o todos o nadie. Si esto, mientras estén en el descanso, en el WhatsApp les voy a poner una encuesta y ahí tienen que llenar, ¿ya? Toditos. ¿Cuáles las dos posibles opciones? ¿Ya? Primera opción. De las tres técnicas, ustedes escojan, no, no escojan. De las tres técnicas, hoy día trabajamos comparación, que es una técnica bonita, dinámica, no es pesada, ¿ya? Hacen hoy comparación para entregar en el horario de clase, es decir, hasta las 11:30, ¿ya? No les va a tomar mucho tiempo, como les digo, es una técnica bonita, dinámica, y ya para, no como tarea, sino que ya para el trabajo final, ustedes desarrollan las otras dos técnicas más, ¿sí? Pero esto para el trabajo final. Opción número dos, hoy día hacen comparación y las otras dos técnicas que se quede como tarea para que me entreguen el día lunes. Con vistas, digamos, de que mañana no tenemos clases, por si acaso, para todos los demás. Los que no se acuerdan o se han despistado hace rato. Mañana no tenemos clases, por si acaso. Entonces, el fin de semana pueden hacer las otras dos técnicas. Opción número tres. Hoy día hacen las tres técnicas. Y ahí queda, digamos, ¿no? Pero haciendo las tres técnicas, claro, les va a tomar
un poco más de tiempo, no solo el horario de clases. Entonces yo en el WhatsApp, mientras estén en el descanso, bueno, me están dando otra opción, hacer las 3 técnicas para el lunes, dice. Ya, pero ¿y qué hacemos el resto de la clase? O sea, tenemos 2 horas más de clases. A ver, avanzamos, dice. Si avanzamos más, va a haber más tarea, por si acaso, ¿no? A ver, fíjense lo siguiente, el material yo tengo, siempre me preparo en adelanto por si acaso, digamos, ¿no? Entonces, material sí tengo. Bueno, a ver, hay algunas opciones que me están dando a hacer un repaso de todo lo avanzado. Introducción al siguiente tema, dice. Bueno, introducción no podría ser, les tendría que decir qué es una encuesta, cómo se arma una encuesta, qué tipos de preguntas hay, todo. Y como siempre, terminando eso, tendría que decirles, listo, tareas sobre encuestas, ¿no? O sea, eso es inevitable, chicos. A ver, ¿qué les parece mi siguiente opción? Pero eso ya tendría que ser con lo que ustedes también decidan. En lugar de repaso, algunos me están diciendo repaso, pero ¿qué les parece lo siguiente? En lugar de repaso, corrijan las observaciones que yo les he mandado en sus trabajos, corrijan y me vuelven a enviar. Y ese que sea la tarea de hoy día. O sea, en lo que queda de la clase, las 2 horas, corrijan los trabajos y me vuelven a enviar. De esa forma, yo este fin de semana también puedo revisar sus trabajitos y ver si ya están adecuados para que tal vez desde el día lunes los puedan ejecutar, ¿no? Para ir ganando tiempo. A ver, entonces, ¿qué opciones voy a dar? Lo vamos a votar, como les digo, en el WhatsApp. Si no votan todos, a la mayoría, a la simple mayoría. Nada de 50 más, nada, son cero. A la simple mayoría. Una vez más les voy a dar las opciones para que ustedes voten directo en el WhatsApp. Les voy a dar entonces de descanso unos 5 minutitos, 10 de descanso solo para que hagan la votación. Opción número 1, hacer comparación hoy y las otras 2 técnicas para el lunes. Hacer comparación hoy y las otras 2 técnicas directo al trabajo final. Hacer las 3 técnicas hoy sería la tercera opción y la cuarta opción es las 3 técnicas para el lunes, pero hoy día tienen que hacer la corrección de todas las observaciones de sus trabajos que les he dado o de las que ustedes gusten, depende, pero me hacen las correcciones y me presentan lo corregido como trabajo de aula para que yo revise. ¿Sí? Entonces son 4 opciones, chicos. ¿Ya? Entonces ahora sí, a ver,